Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar nuevamente acá reunidos para continuar el estudio de la Palabra de Dios, continuando siempre en el capítulo 16 del versículo 23 al 40 del libro de Hechos de los Apóstoles, para lo cual, antes de dar inicio al mismo, vamos a poner este tiempo y este lugar, y en el lugar en donde ustedes se encuentren, en las manos del Señor, para que sea de gran bendición. Allí donde quiera que estés, acompáñame a orar. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa oportunidad que nos brindas nuevamente de estar reunidos a través de esta red social. Gracias te damos, mi Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu justicia permanece para siempre. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder continuar estos estudios bíblicos, que es nuestro anhelo, nuestro deseo, que sean de bendición para cada uno de los que los recibimos. Hoy ponemos a tu disposición nuestro corazón, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que a través de tu palabra sea de gran bendición a nuestras vidas. Que nuestra fe sea aumentada cada día, Señor, porque sabemos que dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Señor Jesús, mi Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Maestro de Nazaret, hoy ponemos en tus manos este momento, este tiempo, Señor, que lo consagramos a ti. Toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor Jesús. Hoy te pedimos que nos enseñes tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, entendimiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y dar fruto al 100 por 1, y que la revelación de la misma venga a través del Espíritu Santo. Te pedimos, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas, toma el control de esos lugares y de este en donde estamos, y que todo estorbo, todo obstáculo, toda maldad, toda perversidad, todo ataque que el enemigo pretenda venir a hacernos, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera, sea destruido en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, usa mis labios, porque nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor, para llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento, revelación de tu palabra, para que la podamos entender, atesorar, guardar en nuestro corazón y ponerla por obra y dar fruto al 100 por 1. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy nuevamente estamos reunidos para continuar el estudio de la palabra de Dios, que siempre lo vamos a reiterar. Es muy importante. El Señor ha puesto a nuestra disposición armas espirituales, y una de ellas es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que cuando la leemos, la estudiamos, la escudriñamos y recibimos revelación de la misma para ponerla por obra, es algo hermoso, es algo lindo. Y por lo tanto hoy vamos a continuar en el capítulo 16 de los versículos 23 al 40 del libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a dar inicio al mismo. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 23 al 40. Dice así:
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los prisioneros habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Hoy, en esta hermosa oportunidad, vamos a aprender, porque el Señor nos está enseñando. Vemos acá que siempre, en medio de dificultades, lo hemos dicho, siempre el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, van a ser divulgadas a través de los siervos, de las siervas, y por los medios que el Señor así lo haga. Vemos acá que en la ciudad de Filipos, en Macedonia, el apóstol Pablo, juntamente con Silas y también Timoteo, estaban ahí y sufrieron persecución. Y los metieron a la cárcel y los azotaron. Dice el versículo 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí nos habla este versículo de azotes. Dice que los azotaron mucho. Ellos fueron encarcelados injustamente. Esto también nos enseña que todo siervo, toda sierva de Dios, todo aquel o toda aquella que le sirvamos al Señor, en más de algún momento vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones, porque la misma palabra del Señor nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, porque a través de las mismas nosotros vamos aprendiendo. El Señor nos va guiando
nos va dando esa fuerza, ese crecimiento, esa madurez que vamos poco a poco adquiriendo. Y muchas veces es a través del sufrimiento, es a través de muchas tribulaciones en cualquier aspecto. Entonces, vemos acá que tanto el apóstol Pablo como Silas, ellos estaban ahí y fueron encarcelados injustamente. Y entonces dice el versículo 25, pero dice el versículo 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Acá hay algo muy importante, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas. El encarcelamiento de los siervos de Dios, lo acabamos de mencionar. La persecución siempre va a existir, y es a través de las muchas tribulaciones que tenemos que entrar al reino de Dios, dice la palabra. Y muchas veces la persecución, la cárcel, las agresiones físicas, verbales, el menosprecio, el desprecio, se viene contra aquellos y aquellas que el Señor pone a llevar su palabra. Entonces vemos que la crueldad con la que estaban actuando estos magistrados injustos hizo que el carcelero los metiera en el calabozo de más adentro. Solo ahí nos damos cuenta represalias de parte del enemigo utilizando a las autoridades que eran injustas. Entonces dice que les pusieron cepo. Y yo quiero que pongamos atención a esto. Nosotros conocemos los cepos. Cuando un prisionero es encadenado y se le ponen cepos en sus pies, lógicamente esto es para asegurar que éste no tenga libertad, para que se pueda movilizar, para que no se pueda escapar, para que no intente ni siquiera tener el más mínimo movimiento físico para poder quizás en algún momento pretender huir de una cárcel. Y sabemos que esto, cuando el cepo está muy rígido en la parte del cuerpo, causa heridas, causa muchas veces los tejidos, las articulaciones son dañadas porque no deja circular en en esa parte del cuerpo lo que es la sangre, y causa también en el movimiento que el prisionero o la prisionera en algún momento pueda hacer, haga físico, se va causando heridas. Entonces vemos que esto desde el punto de vista espiritual, aquí ya viene lo espiritual, lo que representa los pies espiritualmente. Nosotros sabemos que el cepo es una figura para tratar de impedir que los siervos y que las siervas anuncien las buenas nuevas de salvación. Porque recordemos que en la misma palabra del Señor nos dice que tenemos que tener calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio. Y por lo tanto, el enemigo a través de esto estaba tratando la forma de que tanto el apóstol Pablo como Silas ya no continuaran en la labor, tanto desde el punto de vista físico como espiritual, para tratar de desgastarlos, para tratar la forma de que quizás en algún momento de debilidad ellos llegaran a renegar o ya no continuaran con el mandato del Señor. Pero eso no fue ningún impedimento para que estos siervos y para que estas siervas continúen, porque muchas veces a través de testimonios también nos hemos enterado que en las cárceles hay hermanos y hermanas en Cristo que por algún motivo, ya sea porque han cometido una falta o porque el Señor permite que vayan ahí en un plan del Señor, quizás a dar una palabra a un grupo de personas o a alguien en especial, Él permite muchas veces que creyentes vayan a la cárcel
y muchas veces los encadenan, los confinan incluso en bartolinas, tanto a los varones como a las mujeres. Entonces, muchas veces el enemigo trata la forma. Incluso se han sabido no solamente en Guatemala, sino que en muchos países, que mujeres creyentes, siervas de Dios, cuando predican la palabra en alguna cárcel donde ellas están recluidas, las confinan. Entonces, por eso les decía que el cepo espiritualmente es porque el enemigo no quiere que los siervos y las siervas continúen predicando la palabra. Y entonces vemos algo muy importante acá. En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí hay algo muy lindo, algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. Es que la oración y la alabanza en la prisión, por medio del apóstol Pablo y de Silas, fue algo tan importante que sabemos que la oración es un arma muy poderosa que el Señor nos ha dejado. Y también algo muy importante, este versículo nos habla del cantar, de los cánticos, de los himnos, de las alabanzas a Dios. Nosotros sabemos que a través de las alabanzas a Dios, tanto de adoración como de avivamiento, es algo hermoso, porque salen de lo más profundo de nuestro ser. Y esto ministra a los demás. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la congregación, o cuando estamos en algún lugar en donde se empieza a cantar con gozo, con regocijo, ya sea himnos, cantos, coros de avivamiento o himnos de adoración o alabanzas, esto ministra a los demás. Y esto también sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, y los demonios no les gusta, no soportan las alabanzas a Dios. Entonces, vemos acá la oración, los himnos que estos varones estaban cantando, ministraron también a los reclusos que estaban con ellos, y también, sin duda alguna, en algún momento al carcelero. Ya lo vamos a explicar. Entonces dice que a través de la adoración y la alabanza a Dios, ellos estaban ahí. Entonces los demás que estaban, lógico, estaban escuchando esta ministración, fueron evangelizados a través de esto. Entonces, en el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Vemos la omnipotencia de Dios. Dice la palabra de Dios acá que un terremoto, sin duda alguna, un terremoto de gran magnitud que sacudió los cimientos de la cárcel. Vemos que esto son eventos repentinos que en algún momento suceden. Y dice que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y dice también acá en este versículo 26 dice, y las cadenas de todos se soltaron. Vemos que las puertas fueron abiertas. Sabemos que el único que puede abrir puertas en cualquier aspecto, y que nadie puede cerrar, y el que también cierra puertas y ninguno las puede abrir, es el Señor Jesucristo. Entonces vemos que las puertas se abrieron, y nos habla de cadenas que se soltaron. Nosotros sabemos que desde el punto de vista espiritual,
El enemigo trata la forma de poner en prisiones con grillos y cadenas espirituales y también físicas a las personas. Y también a través de eso, ya lo mencionábamos anteriormente, perseguir a los creyentes. Entonces, cuando las cadenas se sueltan, es cuando el Señor, nosotros lo sabemos, que rompe cadenas de prisión espirituales, terrenales y físicas en el ser humano. Allí la oscuridad, el estorbo en el ser humano es roto por el Señor. Entonces, en el caso del apóstol Pablo, de Silas y de todo hermano y hermana en Jesucristo, las cadenas y los cepos son rotos en el nombre de Jesús, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos acá en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Vemos un temor culpable. ¿Y por qué decimos un temor culpable? Porque dice que el carcelero pensó que todos se habían huido. Y sin duda alguna se sorprendió en una forma tan tremenda que tuvo temor, que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía que si en algún momento todos hubieran huido, a él esperaba la muerte. Porque sabemos que desde el punto de vista de las leyes terrenales, principalmente los que son directores de centros carcelarios y custodios, o sea, los guardias, ellos tienen responsabilidad principalmente cuando hay fuga de reos. Y esto, cuando sucede, desde la antigüedad y en los tiempos actuales en cualquier país del mundo, cuando algún reo o unos reos se escapan, los guardias o los custodios, o el guardia o el custodio, a él se le consigna por incumplimiento de deberes. Y eso incluso hoy en día, cuando sucede, muchos guardias optan por escaparse, aunque sepan que en más de alguna oportunidad van a ser capturados y van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Entonces dice que el carcelero se iba a suicidar porque él conocía, él sabía lo severo de las leyes y que él, si así hubiera sucedido, ¿qué le esperaba? La cárcel. Y entonces vemos entonces que él se iba a matar, él se iba a suicidar. El versículo 28 nos dice que mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos que tanto el apóstol Pablo como Silas, como los reclusos que estaban con ellos, hubo algo y que definitivamente nos llama la atención. Estábamos leyendo, estábamos acá compartiendo acerca de la oración, de la alabanza, de los himnos que el apóstol Pablo y Silas cantaban y que ministró también a los reclusos. Y esto sin duda alguna hizo, cuando sucede esto también, que los reclusos tuvieran un temor de Dios, de no escapar, porque cualquiera viendo el terremoto, viendo que las cadenas se habían roto y los cepos igual, y que estaba ahí para escaparse, no lo hicieron. O sea, vemos algo que tanto estos varones, el apóstol Pablo como Silas, ellos dieron un buen testimonio porque se sujetaron a la autoridad, a pesar que ellos injustamente
estaban en la cárcel. Y esto hizo que los demás no huyeran, teniendo la oportunidad de hacerlo. Vemos algo muy importante, que los que estaban con ellos, o sea, los presos, a través de la conciencia, ellos tuvieron temor y no se escaparon. También, sin duda alguna, ellos conocían las leyes muy severas en ese tiempo del Imperio Romano y sabían que si huían y los agarraban, por lo regular la muerte encontraban, sin antes no pasar por unas torturas muy crueles. La historia secular narra que tanto el Imperio asirio, el Imperio romano han sido los más crueles en cuanto a las torturas y penas de cárcel para los reclusos. Entonces, vemos algo muy importante, que el Señor cuando hace algo lo hace en una forma tan maravillosa que para el hombre natural no lo entiende, el hombre carnal tampoco. Entonces, vemos acá en el versículo 29, dice él, o sea, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquí hay algo muy importante, que al ver lo acontecido, al ver que los reos y que estos siervos de Dios estaban ahí y que no habían escapado, además, al escuchar, porque estamos seguros que en más de algún momento él escuchó la oración o las alabanzas que tanto el apóstol Pablo como Silas entonaban a medianoche. Dice, al ver todo esto, al ser testigo de esto, hubo algo muy hermoso, la conversión del carcelero. Y vemos el temor que actuó, tanto el temor culpable cuando se iba a suicidar, como el temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él tuvo temor de Dios y por lo tanto él mostró reverencia delante de aquellos varones que estaban ahí, que eran siervos de Dios. Entonces, vemos acá en el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hay un anhelo, un deseo sincero de buscar del Señor, es algo hermoso. Porque si bien es cierto, todo ser humano en su mayoría, cuando llegamos a los pies del Señor, la mayoría llegamos angustiados, llegamos, ahí sí que llegamos en una forma porque ya no tenemos en algún momento la solución a lo que nos está pasando. Y vemos que aquel carcelero, cuando vio todo esto que había acontecido, va y el anhelo y el deseo de buscar de Dios. Vemos que ese anhelo y ese deseo para ser salvo, porque él mismo lo dice acá en el versículo, porque lo dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando hay hambre, hay sed, anhelo y deseo genuino de buscar de Dios, es algo hermoso, porque no importa los obstáculos que se tengan que pasar, no importa las vicisitudes que en algún momento estén sucediendo, pero cuando el hombre y la mujer se acercan al Señor, es algo hermoso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos
en el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo encierra una gran bendición. ¿Por qué? Porque nos habla de la salvación, lo cual está escrito allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Nos hablan de la conversión al Señor Jesucristo. Nos habla de la promesa de Dios para todos, para las familias de los hijos y de las que son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque a través del testimonio que nosotros demos en nuestra casa, así los demás miembros de la misma van a ser alcanzados. Nuestra familia, dice la palabra de Dios, que el Señor nos va a bendecir a nuestra familia por nuestras generaciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A través del testimonio que nosotros demos, los frutos que nosotros demos, ya no van a ser nuestras palabras humanas las que van a convencerlos a ellos. No, va a ser el testimonio que nosotros demos. Porque acuérdate, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que nosotros debemos ser luz para los demás. Si en nuestra familia son muy pocos los creyentes, el deber de nosotros es ser luz para los demás, dar un buen testimonio. Y entonces cuando ellos vean que ya no somos los que éramos antes, quizás muchos eran con unos defectos tremendos o eran personas que practicaban el pecado en muchas áreas, pero cuando ven que el Señor Jesús mora en nosotros, entonces se van a dar cuenta, no porque pongan la mirada en sí, en nosotros no, sino que ellos, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, eso es lo que va a permitir más el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que ellos escuchen la labor del Espíritu Santo en ellos, para que un día también ellos lleguen a los pies del Señor y sean salvos. Esa es la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos acá en el versículo 32 que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos que la gran comisión allá en San Marcos capítulo 16 versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, se estaba cumpliendo. El evangelio del Señor Jesucristo le fue predicado tanto al carcelero como a su familia, e incluso a los que estaban en la cárcel, a los reclusos, porque ellos escucharon, fueron testigos de esto también. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos algo muy importante, que la conversión de corazón, tanto del carcelero como la de su familia, fue algo muy especial, que dio fruto. ¿Y por qué dio fruto? Porque vemos que él tuvo sensibilidad humana, el amor al prójimo, la hospitalidad. Y dice la palabra acá, lo dice en este versículo, que les lavó las heridas. Lo explicábamos, lo que muchas veces hacen los cepos, principalmente en los tobillos, de los pies, tanto de los hombres y mujeres que, como lo explicamos, en las cárceles, muchas veces son atados así. Dice que les lavó las heridas y nos recuerda el pasaje del buen samaritano allá en San Lucas capítulo 10 versículo 33 y 35. Nosotros conocemos ese pasaje en donde el buen samaritano es una figura del Señor Jesucristo. El mesonero
es una figura del Espíritu Santo, y aquel que fue asaltado y herido es una figura de lo que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados antes de que la gracia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, llegara a nuestras vidas. Entonces vemos que algo muy importante, que además de la conversión de corazón de ellos, de escuchar el Evangelio, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, se bautizaron, dice. Y ahí se cumple lo que habla la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí se cumple la palabra. Ellos, inmediatamente después de recibir al Señor y de convertirse, son bautizados. Y es algo muy importante. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Entonces vemos lo importante de ello. En el versículo 34 dice la palabra del Señor: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos que la hospitalidad que el carcelero y su familia le hizo a aquellos varones, dice que los convidó a su mesa. El amor por los hermanos, el regocijo de haber recibido a Jesucristo por parte del carcelero y su familia, fue fruto de la conversión que ellos tuvieron de corazón. Y hoy en día es algo muy importante, amigo y amiga, porque cuando el Señor llega a nuestras vidas y nosotros le recibimos como Señor y Salvador, y creemos de todo corazón que Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, y lo creemos de corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, es algo lindo, es algo importante, porque lo dice la Biblia, que nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y la misma palabra del Señor nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una conversión genuina en nuestras vidas, y eso hace dar fruto. La hospitalidad, el amor al prójimo, el ayudar, vemos que se cumple acá. El carcelero sabía que el apóstol Pablo y Silas eran inocentes, que fueron calumniados y que injustamente habían sido azotados, porque dice que les lavó las heridas, no solamente las del cepo. Ellos habían sido azotados y fueron azotados mucho. Sabemos que los azotes, principalmente en la espalda, era algo terrible. Los azotes que recibió el Señor por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Él lo sufrió por amor a nosotros. Y lo dijimos muchas veces: el siervo y la sierva de Dios que son enviados por el Señor a anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, a predicar la palabra de Dios, sufren persecuciones y sufren muchas veces hasta la muerte. Pero es algo lindo, es algo hermoso,
servirle al Señor, no importa los obstáculos, no importa lo que tengamos que pasar. Cualquiera dirá, bueno, eso es solo un decir, o porque ustedes no lo han vivido, o hay que estar ahí para saberlo. No, sabemos de corazón que el ser hijo, el ser las que son hijas de Dios, nosotros sabemos que esto no es fácil, que el estar perseverando en la fe, el estar en comunión continua con el Señor, el agradarle y el obedecerle, es algo muy hermoso, es muy lindo, pero que también conlleva muchos ataques del enemigo, muchos obstáculos, y muchas veces se va a sufrir persecución, como lo hemos venido reiterando. Pero no importa, porque dice la Biblia que el galardón que vamos a recibir es algo lindo, es algo hermoso, que bien vale la pena. Entonces, vemos acá en el versículo número 35, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Miren, amados hermanos, amadas hermanas, aquí vamos a ver un punto muy importante que debemos de saber, tanto en lo espiritual como en el término terrenal. ¿Por qué? Porque es necesario para que entendamos todo esto de lo que hoy estamos estudiando. Dice que, nuevamente, lo vamos a leer, el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Vemos que la autoridad, o sea, los magistrados, envían a los alguaciles a poner en libertad al apóstol San Pablo y a Silas, porque sabían que ellos eran inocentes. Hubo un temor culpable y la conciencia. Recordemos que la conciencia es el conocimiento moral del bien y del mal que Dios pone en cada uno de los seres humanos cuando nace físicamente. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que aunque los inconversos, los ateos, no conocen de Dios, pero ellos saben el bien y el mal de cada pueblo, tribu, lengua y nación. Eso es para todos. Entonces, estos magistrados habían actuado muy mal. Los magistrados romanos, ellos desempeñaban funciones tanto administrativas, políticas y militares, y ellos podían decidir en los tribunales como jueces. O sea, tenían una autoridad absoluta que se les había dado. Y los alguaciles eran oficiales subalternos, designados para acompañar muchas veces a los magistrados. Y también, por ejemplo, ellos también eran comisionados muchas veces para ir como una especie de lo que hace la Policía Nacional Civil en muchos, por ejemplo acá en Guatemala, la encargada de ejecutar las órdenes de captura que vienen de los tribunales. Entonces los alguaciles así eran. Ellos tenían que acompañar a los magistrados muchas veces en actos públicos, y también eran los encargados de conducir muchas veces a los prisioneros a las cárceles. Entonces dice que fue dada la orden de libertad para ellos. Pero aquí viene algo muy importante, amado hermano, amada hermana. ¿Y por qué decimos esto? En el versículo 36 dice la palabra que y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. El carcelero le comunica al apóstol Pablo y a Silas de su libertad y les desea una paz, o sea,
lo que conocemos la paz invocada. Pero aquí viene algo muy importante en el versículo 37, porque dice: pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Vemos algo muy importante, que el apóstol Pablo declara su ciudadanía romana. Quiero que me acompañen para que lo podamos entender aún más y lo comprendamos. Aquí mismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 25. Y dice la palabra del Señor. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En el capítulo 23, versículo 27, siempre de acá de Hechos de los Apóstoles, dice: a este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Bueno, acá nos damos cuenta que el apóstol Pablo, nosotros sabemos que él nació en la ciudad de Tarso y que era una ley en el Imperio Romano que en las ciudades en los cuales el Imperio Romano tenía su dominio, los que nacían en esas ciudades, aparte de la nacionalidad que ellos pudieran tener, ellos automáticamente adquirían la ciudadanía romana y eso les daba derechos y obligaciones como ciudadanos, como hoy en día nosotros los tenemos en todos los países del mundo. Pero aquí hay algo muy importante: la injusticia de parte de las autoridades, de los magistrados que estaban en Filipos, porque fue en ese lugar donde sucedió esto, el apresar al apóstol San Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque ellos, lo volvemos a reiterar, sabían que ellos eran inocentes de todo lo que aquellos malvados les habían dicho, que estaban soliviantando los ánimos y que estaban enseñando cosas que iban en contra de la ley romana, lo cual no era cierto. Entonces vemos que las autoridades ahora querían en una forma encubierta darles libertad. Entonces ahí ellos no estaban asumiendo sus responsabilidades en una forma correcta. ¿Por qué? Porque aparte de una injusticia que habían cometido, querían cubrir, como nosotros en lo popular decimos, querían tapar el sol con un dedo. Y vamos a mencionar algo que siempre nos basamos en la palabra de Dios, pero hay veces que hay refranes en la tierra, refranes populares, terrenales, que sí son ciertos, que son verídicos. Hay un refrán que dice que errores no corrigen errores. Entonces, ellos se habían dado cuenta de la tremenda injusticia que habían cometido. Entonces, ellos en una forma encubierta, evadiendo responsabilidades. ¿Por qué? Porque no querían asumir la responsabilidad que se habían equivocado y que habían sido injustos con estos varones. Entonces, vemos que la violación del derecho de la defensa de Pablo y de Silas fueron vulnerados. Vemos acá, desde tiempos antiguos y en la actualidad, el Código Penal y el Código Procesal Penal, el de Guatemala principalmente y de muchos países del mundo, está basado principalmente en lo que es el Código Penal y el Código Procesal Penal romano, que especifica que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio justo
ante juez o tribunal competente. Pero eso no lo hicieron acá en este caso, porque lo volvemos a decir, desde acá sí ya es desde el punto de vista terrenal y desde el punto de vista a derecho penal, que ahí le fueron violados sus derechos de defensa al apóstol Pablo y también a Silas, como hoy en día muchas veces sucede en muchos países. Pero este es un tema pues que definitivamente nosotros no vamos a relacionar esto, porque esto no nos compete a nosotros. Pero sí les decimos algo, amados hermanos, que aquí, desde el punto de vista jurídico, se cometió un atropello. Entonces, estos magistrados tenían que asumir su responsabilidad, pero no lo querían hacer, porque también las leyes romanas también castigaban a los que no impartían leyes justamente. Esto lo hemos sabido a través de la historia secular, que así como las leyes eran muy severas para los prisioneros y para los enemigos de Roma, también para las mismas autoridades que no administraban bien justicia y que no eran de un grado de gran influencia, también eran severamente castigados. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo tuvo el valor, tuvo aquello que, como él conocía su derecho desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista jurídico, él lo hizo valer. ¿Y por qué lo hizo valer? Por algo muy especial. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que dar un buen testimonio. Porque no nos podemos nosotros prestar a cosas injustas. No podemos nosotros ser copartícipes de algo que no está correcto. Entonces vemos acá, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas, que todo siervo, toda sierva de Dios tiene que actuar con temor de Dios, con sabiduría. Y ahí entra lo que es la templanza, porque nosotros sabemos que la templanza es cuando tenemos que actuar en una forma abierta al diálogo, y muchas veces tenemos que actuar en una forma y así con autoridad plena, claro, sin sobrepasarnos a ello. Entonces aquí el apóstol Pablo lo hizo valer. Y en el versículo 38 dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Miren qué tremendo eso. Ellos tuvieron un temor que definitivamente, como les reitero, ellos no querían asumir la responsabilidad, porque ellos sabían que eran inocentes. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que los alguaciles, los magistrados, tuvieron su parte. Quizás no tanto los alguaciles, pero sí los magistrados, porque lo reiteramos, los alguaciles eran los que ejecutaban las órdenes. Ellos no tenían autoridad para consignar a alguien, los magistrados sí. Entonces vemos que el actuar de la ley terrenal por parte de estas autoridades fue muy deplorable, y por eso el apóstol Pablo tuvo que hacer valer su derecho y hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque en el versículo dice acá, en versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Vemos que los magistrados tenían que asumir su responsabilidad como autoridades, asumir su equivocación terrible que habían cometido y rectificar. ¿Y cómo lo rectificaron? Ellos mismos tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque sabían que el apóstol Pablo era ciudadano romano y que conocía sus derechos desde el punto de vista jurídico. Entonces, vemos algo.
Como el enemigo no pudo bloquear a los hermanos para que ellos siguieran predicando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, los magistrados les rogaron al apóstol Pablo y a Silas que se fueran de la ciudad. ¿Por qué? Porque eso tristemente nos enseña de que van a haber muchos que rechazan el evangelio. Hoy en día muchos, aún en nuestras familias, rechazan a Cristo. En el trabajo, en la calle, en muchos lugares, muchos rechazan al Señor Jesús. Y esto fue lo que hicieron estos magistrados. Además de haber actuado mal y de que tuvieron que asumir su responsabilidad, les dijeron que se fueran. Entonces dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Vemos acá algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. La libertad desde el punto de vista terrenal le fue dada acá a estos varones. Vemos también el compañerismo, el amor fraternal de parte de Lidia, que los recibió en casa. Y dice que después de consolar a la iglesia, el apóstol Pablo y Silas se fueron. Entonces vemos acá algo muy importante, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, que no importa la calumnia, la persecución, la cárcel, las heridas que en algún momento físicas que se puedan tener, pero vemos que ellos fueron azotados, fueron atados con el cepo, dice. Pero algo muy importante, que eso no impidió que fueran ganadas almas para Cristo. Tanto Lidia, la vendedora de púrpura, con su familia, el carcelero con toda su familia, y otras almas más fueron ganadas para el Señor. Y entonces, hoy en día, sabemos que en medio de todo eso negativo, siempre el Señor, en una o en otra manera, nos habla. Tanto aquellos que no conocen de su misericordia, de su amor, como los que le conocemos y que luchamos cada día por perseverar, por estar en comunión continua, el agradar y el obedecer al Señor, poniendo por obra su palabra. Entonces, vemos acá que estos varones fueron vasos útiles en las manos del Señor para llevar las buenas nuevas de salvación. Solo nos ponemos en algún momento a analizar cuán importante, lo volvemos a reiterar, la oración, el alabar al Señor, porque lo explicamos a la luz de la palabra, que esa administración que tuvieron los reos, eso fue de bendición tanto para estos presos como también para el carcelero, porque no huyeron habiéndolo haber podido hacer, no lo hicieron. Y vemos entonces el buen testimonio. Y entonces hay algo muy importante, el que como hijos y las que son hijas de Dios, tenemos una responsabilidad ante el Señor y ante los demás, como atalayas, como luz para los demás. No importa lo que tengamos que pasar, yo sé que es muy duro, es muy difícil, a través de testimonios y lo que nosotros vivimos también. El enemigo muchas veces va a atacar en una forma
de donde menos lo esperamos, pero la palabra del Señor siempre lo hemos dicho. Dice la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Entonces nos damos cuenta, algo muy lindo, muy hermoso. Hemos venido estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. El Señor nos ha venido enseñando, porque esta enseñanza es para todos. No es solo para uno o para dos, no, es para todos los que tengamos un corazón dispuesto a recibir esa palabra para ponerla por obra. Entonces vemos acá que la labor del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo y los demás varones que los acompañaron y que vamos a través de la continuación en el siguiente capítulo 17, que si el Señor lo permite, lo empezaremos ya a estudiar en la próxima reunión que tengamos. Pero hoy, como reflexión a esto, lo importante acá, en medio de la persecución, siempre va a haber victoria en Jesucristo. En la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, encontramos pasajes en donde se nos narra todo lo que los siervos y las siervas de Dios han sufrido a través del tiempo, y que hoy en día también en muchos lugares. Pero en medio de todo eso, siempre el Evangelio del Señor Jesucristo va a ser predicado. Amigo y amiga, hoy, si escuchaste este estudio, quizás en unas cosas no lo hayas entendido, pero lo principal es que el Señor te está hablando, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra de filosofía ni de enseñanzas humanas, no, es palabra de Dios, porque está basada en el libro de los libros. Y algo muy importante, que la revelación es a través del Espíritu Santo, para que la entendamos, para que la comprendamos y la pongamos por obra. Entonces, amigo y amiga, hoy el Señor te está hablando a tu corazón, así como el carcelero, a través de lo vivido, de lo que relatan estos versículos 23 al 40 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. En su corazón fue tocado por el Señor y le recibió, y no solamente él, sino que toda su familia. De gran bendición. El Señor al carcelero le preservó la vida. Al apóstol Pablo, a Silas y a los demás prisioneros también. Y algo muy importante, que aquellos enemigos que quieren avergonzar a un hijo o a una hija de Dios van a ser avergonzados. Los magistrados fueron avergonzados porque ellos mismos tuvieron que ir a soltar a estos varones, porque así tenía que ser, no porque yo lo diga, no, la palabra del Señor. Y vemos ese ejemplo a imitar. Si nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos que pasar por momentos similares, no debemos de ser copartícipes. Tenemos que hacer las cosas desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista terrenal correctamente, a la luz de la palabra de Dios. Hoy, con todo mi corazón, es mi anhelo, es mi deseo, que esta palabra sea de bendición para todos. Hoy, a nombre del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del hermano pastor Benjamín
Omar Morales, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de un servidor, hermano en Cristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición para que podamos dar fruto al 100%. Amado Padre que estás en gloria, te damos toda la alabanza, adoración, exaltación y grandeza a ti. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado y nos hemos deleitado. Sabemos, Señor, que no es mandamientos de hombres, ni filosofías, ni doctrinas erradas. Es tu palabra, Señor, la que estudiamos, la que tú nos das la revelación a través del Espíritu Santo. Dice tu palabra, Señor Jesús, que tú enseñaste de 3 maneras: con la palabra escrita, con la palabra hablada y con el ejemplo. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret, porque nos enseñas cada día tu palabra para que la entendamos, la comprendamos y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que nuestro caminar muchas veces está lleno de obstáculos, de piedras, en donde el enemigo trata la forma de ver si tropezamos o resbalamos. Pero dice tu palabra, Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, Señor, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido la oración de fe, los himnos, las alabanzas, los coros, los cánticos de adoración, de avivamiento, son de gran bendición, así como aquellos varones, siervos tuyos, los prisioneros también que estaban con ellos. A medianoche escucharon esos himnos que alababan tu nombre, Señor, y aquel carcelero que también en alguna oportunidad los tuvo que haber oído, fueron de gran bendición para todos. Señor, dice tu palabra que a medianoche hubo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos violentamente y que las puertas de la cárcel se abrieron todas y que las cadenas se soltaron. Pero aquellos prisioneros no huyeron, mucho menos aquellos varones. Y tú, mi Señor, le salvaste la vida al carcelero, porque a través de estos acontecimientos Él te conoció. Y hoy yo te pido, Señor, que si alguien escuchó este estudio, que a través del mismo llegue a tus pies, Señor. Dice tu palabra, Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Palabra dice, Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y tu palabra también nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia y tu misericordia es y permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia permanece para siempre, porque tu amor está para todos, y que lo pongamos en práctica también en nuestras vidas, Señor. Que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, practicando la justicia, amando la misericordia y humillándonos ante ti, y que la fe, la esperanza y el amor permanezca en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Será hasta en la próxima oportunidad que el Señor nos lo permita, para continuar esta serie de estudios bíblicos.
Dios les bendiga, Jesucristo les ama, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.